Es momento de hablar de salud, que sobre todo para nosotros es una prioridad que ustedes estén bien informados en este sentido, sobre todo porque hay novedades en el ámbito de salud y en el ámbito viral. Como se ha dado a conocer en los últimos días, hay un nuevo virus que está afectando a China, y ustedes saben que todo el tema del coronavirus, del COVID, pues también salió de esa parte del globo terráqueo y eso nos preocupa. Entonces, para conocer un poco de este nuevo virus que se ha propagado en esa parte, vamos a hablar entonces con nuestra doctora de cabecera. Este virus es el metaneurovirus humano y vamos a conocer todos los detalles, cuáles son los síntomas y todo lo concerniente a esto, y es para eso que está con nosotros la doctora Carmen Mota. Bienvenida al show de Nelson, que esta es su casa. Carmen Sara Mota, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes y gracias. Bueno, primero que nada, es bueno que las personas tengan en cuenta algo. Lo primero es el metaneumovirus, no es un virus nuevo. El metaneumovirus es un virus que se documentó, se reconoció en el 2001. O sea que tenemos 23 años de conocer el metaneumovirus. Okay. Incluso, digamos, ¿y cómo se descubrió? Bueno, ¿Hemos tenido aquí metaneumovirus? como se diría coloquialmente, Barça. De hecho, si tenemos la oportunidad de realizar paneles respiratorios, los paneles respiratorios son muestras, o sea, son una prueba diagnóstica que se hace, un hisopito por la nariz, como se tomaba la prueba de COVID, y nos puede dar una gran cantidad de virus con una sola muestra. Con una sola muestra. Se han encontrado muchísimos y todo el tiempo han aparecido. De hecho, la primera vez que se describió este virus fue porque en los casos de infección respiratorias de esos últimos años, es decir, entre el 2000 2020, 2001, se observó que cuando hacían las muestras no era influenza, no era adenovirus, no era sincicitis respiratorio, que son virus conocidos mucho más anterioridad. Y entonces se describió este nuevo virus llamado metaneumovirus. Es decir, hace unos años y cuando yo hacía mi especialidad, sí era un virus nuevo, pero ahora no. Okay. Vamos a poner en contexto qué fue lo que pasó en China. Exacto. Y claro, es normal. ¿Y por qué este brote? Porque entonces No, lo que ocurre ahora es que entonces hay un brote. Así es que a eso voy. se dice. Es normal que como hace 4 años, un día, así el 1 de diciembre, empezaron a hablar de una enfermedad diferente en China y de repente en 3 meses, tránquense, inmediatamente le hablan infección China, ya uno piensa, virus. Bueno, no. China comenzó a reportar, a destacar casos de infección respiratoria que colmaban las emergencias y los hospitales, pero nunca hubo colapso de la red, nunca hubo peligro de que pudieran incluso cerrar o no nada de eso. Y si tomamos un poquito y nos vamos para atrás, yo creo, no sé si vine por eso, no creo que vine por otra enfermedad, creo que fue por Anthrax, que estuve por aquí. Pero todos los que tienen niños o amigos con niños, saben que en los últimos 3 meses del 2024 habían muchas infecciones respiratorias. Y las emergencias estaban llenas de infecciones respiratorias. Era lo mismo. Y cuando los chinos empezaron a dar todos estos casos y comenzaron a hacer pruebas, encontraron que todos esos pacientes que llegaban con esos síntomas de diferente magnitud tenían virus ya conocidos. Algunos eran influenza, algunos eran COVID, algunos eran sincicitis respiratorio y algunos eran metaneumovirus. Parece que, como quizás ese era el número menos conocido, en algún momento alguien tratando de causar esa sensación, pues se publicó esta nota, todo amarillismo, de que hay casos de un nuevo virus, pero el metaneumovirus no es nuevo. Incluso yo hice un videito corto, muy orgánico, porque ni siquiera estaba, digamos, con una luz especial, sino que estaba en mi casa en esos días de asueto y me puse en una zona de luz, hice un video como que así, muy como para mis seguidores personales, más que para mi cuenta. Sin embargo, lo subí también a mi cuenta, donde decía eso mismo: el metaneumovirus no es un virus nuevo, es un virus que se conoce desde hace 23 años, es un virus que causa infección respiratoria alta. Traducción al español: infección que se manifiesta con tos, estornudos, secreción nasal, o sea, moco, que puede causar neumonía viral, claro está, sobre todo en niños, pero que puede afectar a una persona de cualquier edad, pero sobre todo lo vemos mucho en los pediatras, en los niños, aunque también mis colegas que manejan adultos, cuando tienen pacientes con neumonía y sospechan que es viral y hacen estudios, lo han encontrado. Incluso a veces, digamos,
acompañando a otros virus. Es muy común que un paciente con infección respiratoria tenga varios virus ahí en contubernio, influenza, con metaneumovirus, rinovirus, etcétera, no siempre están solos, y que es un virus que se conoce desde hace mucho tiempo, no tiene un potencial pandémico, o sea, no nos van a trancar por el neumovirus, y las formas de evitar la transmisión es básicamente con las medidas de higiene de manos. Se transmite parecido, similar al COVID. Porque y lo como que la yo- influenza, exactamente. como Que se es transmiten la fácil. mayoría Muchos virus. de los virus respiratorios. Respiratorios. Por ejemplo, si yo tengo metaneumovirus y lo tengo, no, por ejemplo, en mi nariz, en mis secreciones, ¿verdad?, altas, y yo toso, cuando yo tosa, pues se van Pues se a va. A esparcir partículas. que estamos en un ambiente cerrado, bueno, ustedes los van a adquirirlos, ¿no? Y si estornudo, todavía más. Es que está el miedo Si por la me facilidad seco, de contagio. pero así se contagia la Sí, influenza sí, cualquier también y el otra. mismo COVID. Si tengo, por ejemplo, moco, hago esto y luego toco luego aquí, toca, y entonces sí. viene el otro entrevistado y también toca. Ya hay probabilidad o de hasta la infectarse, puerta, claro. exactamente, pero eso pasa con muchísimos otros virus. Entonces, las formas de transmisión del metaneumovirus son las mismas que la de otros, que básicamente es la higiene, o sea, higiene de manos. Si tengo síntomas respiratorios, no utilizar pañuelos de tela. Son muy bonitos, muy elegantes, pero es mejor utilizar desechables. desechables, Cuestión que me seque los moscos, lo boto. Inmediatamente me lavo las manos. Si no puedo lavarme las manos con agua y jabón, tener alcohol gel cerca, que también ayuda a desinfectar. Claro. Si usted tiene síntomas respiratorios, sobre todo en las primeras 48 horas, trate de mandar una excusa. Ahora podemos incluso hacerlo hasta remoto. Si los niños tienen síntomas, no los mande, porque tú llevas un niño con síntomas respiratorios por cualquier virus a un salón con 20 niños 20 y niños. a lo largo de los días comienzan Cada a aparecer los uno, otros casos. cada Todo el que uno. tiene, yo siempre le pregunto, a veces en la consulta a las madres, cuando hay niños así, si en el chat del colegio han dicho que otros Han niños dicho. están. Ujú. Bueno, faltó uno hace 3 días. Eso. O muchas cosas que vi, por ejemplo, a principios de, o sea, en septiembre, Ok. era de niños que habían estado muy bien en el verano y que después que empezaron el colegio, volvieron otra Se vez a afectaron. tener algún tipo de enfermedad. En otros países no te lo aceptan a los niños, te lo devuelven. Claro. No, Y Para no mira, infectar a los demás. Lléveselo, si el niño está enfermo. Hay colegios que tienen esa política. Lo que pasa es que tenemos que también tener presente de que hay algunos padres, sobre todo en el caso de las nurses y los niños muy pequeños, el colegio viene siendo guardería también. Sí, Entonces sí, el sí. niño llega desde Sí, las 7 de la y se mañana queda ahí hasta al la noche. colegio y se queda ahí hasta la tarde porque los padres trabajan y no tienen con quién dejarlo. Incluso Claro, yo, claro, es un hasta equilibrio. yo hasta recomiendo, o sea, para que esté en la casa, donde quizás una persona por quitárselo del medio le va a dar una pantalla, lo va a poner a ver muñequitos o le puede hasta Sí. hacer daño, porque hay historias muy lamentables Claro, en ese claro, caso. claro. Por lo menos en el cuido. En el cuido, exactamente, en esas guarderías, luego de la clase formal, digamos, porque ¿qué clase formal puede tener un niño de 2 años? Exacto. Pero le dan Bueno, su sí, sí. siesta y continúan con un proceso de estimulación en la tarde. Estimulación y entonces, aprendizaje. digamos que se aprovecha el tiempo. Sí, Ok. claro. El periodo de duración de este virus, es decir, una persona se contagia, se le diagnostica, ¿cuánto aproximadamente en base también a los tratamientos que debe de llegar puede durar? Bueno, generalmente el periodo de incubación, que es lo que uno llama, o sea, ujú. estamos en contacto, ¿cuántos días tardas tú para presentar Sí. los síntomas? Usualmente el promedio son 3 o 4 días, como Ok. muchos 6 días. Si se hace, por ejemplo, una prueba desde que tú tienes el inicio de síntomas, se puede detectar. No hay ningún tratamiento antiviral específico, el tratamiento es sintomático. Tienes fiebre, bajamos la fiebre con acetaminofén o ibuprofeno, cualquier otro antipirético. Tienes tos. Bueno, se puede controlar la tos, hay medicamentos para esto, aunque generalmente la mayoría de los pediatras no trata la tos a menos que sea una tos persistente que pueda inducir al vómito. A veces el niño se pega a toser y eso le puede provocar vómito. Entonces en este caso sí. También cuando son niños que pueden tener alguna condición que la tos le agudice, pues sí. De manera rutinaria nosotros no indicamos así antitusivos, solamente en casos muy precisos. Y analgésicos si hay algún malestar, pero no hay un tratamiento específico. O sea, no hay No. este jarabe. Milagroso.
por ejemplo. No, sino solamente tratamiento sintomático y reposo. Ok. Claro, si el paciente, por ejemplo, se realiza un panel y se detectan otros virus y detecta, por ejemplo, influenza, bueno, pues tú manejas la influenza que sí tiene tratamiento específico. Claro. Claro. Pero el metaneumovirus no tiene ningún tratamiento específico. El tratamiento es hidratación, bajar la fiebre, controlar el dolor si aparece o el malestar y descanso. Y la enfermedad se va sola en un lapso de 6-7 días. Una de las cosas que preocuparon desde que se dio a conocer este virus a nivel mundial es que mucha gente lo comparó con el COVID por ese alarme que ocurrió, por la mortalidad. ¿Puede llevar este virus a la muerte? Estuve buscando información y apareció un titular, no sé si es real o no, de que hubo una persona que falleció, quizás tenía otras complicaciones. ¿Pero puede llevar este virus a la muerte? No, el virus puede causar mucha morbilidad de esa enfermedad, es decir, mucha gente con síntomas respiratorios. Ahora bien, sí podría causar muerte, como todo, en Claro, pacientes como- con algún tipo de comorbilidad, es decir, como un paciente que sufra de alguna enfermedad o personas demasiado pequeñas o personas demasiado mayores, es decir, niños muy pequeños, menores de un Exacto. año y personas muy mayores. Pero no es un virus que se haya identificado con alta mortalidad. Ok. Incluso la mayoría de los casos de metaneumovirus se manejan ambulatoriamente. Ok, Muy pocos ok. pacientes necesitan ingreso, a menos que sea, por ejemplo, un niño asmático que Exacto, que hay una solamente hace comorbilidad. broncoespasmo y que el Exacto. virus le puede Sí. inducir a broncoespasmo, bueno, se Eso es podría una ingresar. comorbilidad. Pero no, la mayoría de los casos se manejan ambulatoriamente en casa. En definitiva, No tiene no hay esa preocupación. alta carga, no hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse. Alguien por me el- preguntó, ¿y eso puede llegar aquí? Digo yo, no es que eso puede llegar, es que eso tiene Eso años tiene todo el aquí. tiempo del mundo aquí. Incluso cuando yo puse el video, una colega mía, neumóloga pediatra, me dijo, te voy a tener que publicar todos los resultados que yo he tenido en todos estos años que lo he encontrado. Que lo ha encontrado, porque perfecto. si Sí, según hacemos, lo que veo, sí. lo que pasa es que muchas veces, en la mayoría de los casos, como el panel respiratorio es costoso realmente, su costo anda alrededor de uno entre $150 a $200 más o menos. Ok. No Sí. todo el mundo se lo va a hacer. No, mucha gente no lo hace. Algunos planes de ARS lo cubren, pero no los Sí. planes Sí, básicos. según... Entonces, muchas veces, si es un caso que yo voy a manejar ambulatoriamente, o sea, por ejemplo, tú llevas a tu niño, porque el niño tiene gripecita, pero no tiene dificultad respiratoria, no tiene ningún factor de riesgo, hizo fiebrecita tal vez ayer, pero tú me lo llevaste ya porque me dijiste que no le vas a llevar, pero quizás no hizo fiebre hoy, y probablemente no está vomitando. Quizás yo no voy a hacerte incurrir en ese gasto, sí. Igual como quiera te Exacto. lo voy a manejar con ¿Hay con alguna agüita. vacuna? ¿Alguna vacuna? Ahora bien, si el paciente amerita ingreso, tiene dificultad respiratoria, entonces ahí uno sí le dice a la madre, no, pero vamos a Por ejemplo, hacer si estas tiene otros pruebas. padecimientos como asma, alguna Ahí situación sí, alérgica, porque ¿verdad? a lo mejor si tiene otro virus que sí sea posible de tratamiento, pues se trata. Hay algo importante. Como muchos virus, el metaneumovirus también podría crear un ambiente favorable para una sobreinfección por bacterias. Pero no es que, por ejemplo, no es De que entrada, todo- no de entrada ni de primera, Exactamente, y no es como doctora. que todo el que le va a dar metaneumovirus va a tener infección por Ok. bacteria. Y incluso No alarmarse, pero un tampoco niño- descuidarse. y sobre todo si un niño tiene correcta vacunación, por ejemplo, de neumococo, no va a tener un riesgo Así a es. esto. Ok. Y bueno, como uno dice que es una sobreinfección, bueno, si después que el proceso parece que va a mejorar, el niño vuelve y recae con fiebre más alta, entonces ahí uno puede sospechar que quizás haya otra sobreinfección. Bien. Vacuna, no existe vacuna. No, pero ninguna vacuna, por ejemplo, la neumococo u otra vacuna podría ayudar, como usted ha dicho. A mitigar, quizás. No, o sea, no hay una vacuna directamente a él. Directamente no, Obviamente, ajá. si yo tengo un niño correctamente vacunado, disminuyo algunos Exacto, riesgos de exacto. sobreinfección de esas gérmenes a los que estoy vacunado. Bien. Pero una vacuna per se contra No, metaneumovirus claro. existe. Las únicas formas de prevención son las que ya he expresado: higiene de manos, aislamiento respiratorio. Cuando una persona tenga síntomas respiratorios es mejor que quede en casa para evitar la transmisión. Si tiene que salir, el uso de mascarilla, ¿por qué no? Todavía hay gente que usa mascarilla, la mayoría no la usamos, mayoría no. pero hay gente que usa Es mascarilla. recomendable Y a veces utilizarlas. Yo entiendo que depende del contexto y depende de la persona. ¿Cómo así? Por ejemplo, mi madre tiene 79 años y a veces si vamos a un sitio muy concurrido, yo le digo póntela. Porque
Mucha gente, sobre todo en estos días, con este clima, mucha gente con estornudo, tos. No, Y, ahora en diciembre, doctora, yo me imagino que usted también lo mencionaba ahorita, el hasta tema yo. de las Sí, emergencias. hasta sí. yo, Me hasta yo imagino que se estuve. intensificaron las consultas Ah. porque ciertamente el cambio de clima a mucha gente Claro. pues le golpeó para que No, y que le diera nosotros- gripe, algunas situaciones también de Resfriado, rinitis virus, y situaciones Y que alérgicas. Es nosotros- bueno aislarse cuando uno Y tiene una nosotros gripecita, tenemos una doctora. característica importante. Nosotros no tenemos estaciones definidas. No. Nosotros tenemos este fresquito ahora. Baja un poco la la mayor temperatura. parte del tiempo es un calor. Sí. Sin embargo, la circulación de los virus que se describe en la literatura y lo que leemos nosotros en nuestros libros y en publicaciones, tiene un patrón similar a la de los países con climas templados. Es decir, Exacto. en países con estaciones definidas, donde el invierno es invierno, circulan en estos tiempos influenza, rinovirus, ok. sincitial respiratorio, metaneumovirus. Le pasa a República Dominicana también. de todos modos. En primavera, o sea, terminando Las el invierno, alergias. empezando la primavera, circulan otros virus. Por ejemplo, ustedes no han notado que cuando hay brotes de varicela, usualmente empiezan entre marzo y abril. Ok, La primavera, no. ese virus circula más o menos. Ok. Tú puedes encontrar varicela en cualquier Fecha, en momento, cualquier fecha. pero generalmente los brotes se dan principios de la primavera, es donde circula más el virus. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo? Porque a veces decimos que me dio una gripe o me dio... ¿Qué es lo que le da cuando, que a mí me pasó, cuando uno manipula un tipo de detergente o a veces inclusive el polvo? Y están todos los síntomas de un resfriado, de una gripe. Pero ¿Qué es lo generalmente que no tienes realmente? fiebre porque eso No, es no. alergia. Exacto. O no necesariamente alergia, tal vez es una reacción inflamatoria del momento, porque el detergente, el Sí. polvo, irrita la mucosa y entonces tú Exacto. comienzas a estornudar, puedes toser, moco, pero no hay fiebre ni siquiera hay malestar. Y generalmente con solamente retirar el Ajá. estímulo, mejoras. Ok, O pero como un si antialérgico. continúa, Vas y a sabemos que continuar fue provocado por eso. va a ser por síntomas. Yo creo que ¿Qué se recomienda? aquí lo he comentado, que una de las cosas que ayuda a diferenciar al médico una reacción alérgica de una infección respiratoria es la historia clínica. Ok. Porque si tú llevas al niño con que tiene moco y tos, estornudos, pero entonces cuando se hace la historia, no, lo que pasa es que antes de ayer estábamos en un cumpleaños de un primito y era en un espacio donde había hierba y jugaron. Ajá, Yo ok. quizás pueda determinar que es una alergia y voy a ¿Qué fue? manejarlo como tal. Ok. Pero ojo, una persona que tenga síntomas respiratorios puede, y quizá por virus, aquí es diferente, tengo febrecita, le hacemos una prueba, es virus, también puede utilizar medicamentos los similares a lo que usan para la alergia porque los síntomas son los síntomas, mismos, sí, pero sí, sí. la causa, el desencadenante Exacto. es otro. Ok. Entonces, la parte de sintomatología puede manejarse probablemente con las mismas cosas, pero el origen no es el mismo y ahí entonces el abordaje puede cambiar un poco porque si es el caso de un proceso alérgico que te causó alergia, eso se retira y los síntomas van a mejorar. Si es el caso de una infección viral, tiene que seguir su curso, tú manejas los síntomas y eventualmente, como son autolimitados, el virus se irá cuando él le plazca. O sea, Exacto. cuando se cumpla el ciclo clínico de la Exacto. enfermedad. Sí, algo que mencionaba Javier era de eso, de qué es lo que le da al cuerpo, porque muchas personas cuando a veces le da una gripecita o le da muchas veces al año, que es reiterativo en el año, dicen, no, porque yo tengo mis defensas bajas o mi sistema inmune está... Explique A veces un poco es un sobre sistema hiperreactivo, más que bajo. Porque lo que ocurre es que cuando nos exponemos, por ejemplo, a alergenos, a nivel de nuestra mucosa respiratoria, hay inflamación y hay células que se activan y desencadenan sustancias que provocan inflamación, que provocan congestión, aumento de moco y otras cosas. Ok. Si no vanemos en el caso de los virus, el virus invade la mucosa, la inflama y produce lo mismo.
Ok. Por eso les decía que son mecanismos diferentes, Ujú, pero, pero, el resultado es el ujú, mismo, ujú. pero el tratamiento es diferente, Es un poco porque diferente. yo puedo manejar los síntomas, si controlar un poco el Claro, moco con con lo un mismo. medicamento antialérgico tal vez. Pero la Pero causa- si tengo, por ejemplo, un virus que puedo poner tratamiento, se le pone tratamiento. Claro. Si es el caso de una exposición a un alergeno, se retira el alergeno. Ok. Hay personas que cada cambio hacen y probablemente es alergia, pero por eso digo que la importancia de la historia clínica, porque generalmente esa persona que dice que le da gripe cada rato tiene un familiar de primera línea que también le pasa eso. O vive en algún lugar. Yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿dónde usted vive? Porque hay sitios que son sitios, más vulnerables que otros más- para exactamente, eso. más vulnerables que otros para eso. Si usted vive, por ejemplo, cerca de una carretera donde siempre se está levantando Siempre, polvo, no, va a terrible. tener, pues, y usted es sensible a eso, pues siempre va a tener algo de síntomas. Y también están aquellas personas, como por ejemplo esta servidora, que trabaja con niños pequeños que son Sí, una... Bueno, yo tengo un sí, colega sí. que dice que los niños son un arma biológica. Un porque arma. portan tantos Sí. virus que pueden A través infectar de a ellos ellos mismos, infectan infectan a sus padres. a sus padres, Entonces, sí. me decía el otro día un conocido que, bueno, que él no se enferma casi, no sé qué. Entonces, yo estaba con una colega pediatra y le digo, bueno, tú le abres la boca a un muchacho con gripe porque cuando llega un niño con fiebre y malestar, lo primero que uno hace es examinarlo. Y ahí, a veces, y el niño te tose. O sea, es muy directo el Es muy contacto. difícil, Demasiado claro, es muy Entonces- difícil evitar que ustedes no se infecten, obviamente. Exactamente, y Claro. lo mismo pasa con las maestras y todo eso. Entonces, todo el que tiene contacto con niños, pues generalmente tiene... Claro. Pero por eso vacunarlos es un acto no solamente de amor hacia ellos, sino también de amor A- al al prójimo. entorno, Porque en la claro. medida que el niño está correctamente vacunado, y también sus padres y las personas alrededor deben vacunarse, Pues ya la hay una- vacuna no es un tema solamente de los pequeños, pero cuando, por ejemplo, vacunamos a un niño pequeño, evitamos también enfermedad indirectamente en los adultos. Qué bien. mayores. Doctora, yo decía, le hacía una pregunta que quedó ahí un poco al aire sobre cómo es tan común el tema de la gripe, que de esos síntomas que usted menciona. Si es correcto, por ejemplo, los primeros días, el primer día y el segundo día, aislarse, es decir, quizás tener un reposo permanente, o si es si no es tan perjudicial que continúe su ritmo. Mira, eso en cuanto al reposo, como lo mencionas, usualmente el paciente, si no tiene mal estado general, acude a sus labores. Pero es importante, sobre todo en el caso de aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en sitios muy cerrados, o en el caso de los niños, si tienen síntomas gripales, es mejor que se queden en casa Sí. 1 o 2 días, Ok. porque en esos primeros días es que donde más tú tienes excreción del virus Sí, a sí. través de las secreciones, porque es en la etapa donde el virus está en mayor circulación y concentración, tanto en la sangre como en la respiración. Ok. Y ya luego, a medida que pasan los días, eso va bajando. Pero en caso de que no pueda ser posible ese aislamiento, pues eso con una mascarilla simple, andando con su alcohol gel a cuarta, Siempre como con se alcohol. diría, y las servilletas o pañuelos desechables. Ok. Cuestión de que si hablas, no, o sea, no, las partículas se limiten. Y si vas a toser, en vez de cubrirte con la mano, lo hagas con el codo. Ujú. Porque si, por ejemplo, yo estornudo o toso, me cubro con el codo y luego te doy la mano, Claro, en la mano no claro, hay nada. se manipula Pero si mucho. hago esto, Claro. Ya Porque eso sí, va sí a se, tu mano. se perdió mucho el uso de alcohol y gel. Luego Sí, del esos co- protocolos con el- de la En pandemia, el es COVID verdad. Bueno, había en todas partes. Ya en mi- luego le bajamos. en mi cartera, sí, pero por ejemplo, yo en mi cartera yo siempre tengo Ujú. Gel. Sí. Y o también wipes y eso, para que la gente esté wipes higienizada. exacto, para Sí. higienizarme la Es mano. importante. Así Doctora, es. muchísimas gracias por estar Gracias, con nosotros. gracias por venir a traerle paz a toda ¿Verdad? nuestra audiencia, Claro, porque mucha muchas gente ya gracias. estaba alertado, ya estaba, Sí. y lo he visto reiterado en todos los portales que he leído, de que los profesionales de la salud pues instan a que estén tranquilos, que no es nada del otro mundo. Pero hay que realmente. insistir porque parece como que a la gente le gusta la alarma. Sí, 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 sí. no, lo porque que es pasa es que interesante. Si uno Hay dice, gente que está loco por unas vacaciones, no doctor. pasa nada, no pasa nada. Que a muchos no, les ya debe gustó. estar mintiendo. A mucha Pero gente si que le yo gustó me la pandemia. siento,
Ahora, No, a sí. los dueños de supermercados y de farmacia estaban Le gustó así. la pandemia. Desde que vieron, hay un virus en China. Número nuevo en así, China. Aquí se abrieron hubo dos marcas de supermercados que abrieron una sucursal nueva. Sí, y sí. hubo uno que hizo 2 nuevas aquí. Usted sabe. Pero yo creo que eso es fruto de trabajo de un tiempo. y ¿Verdad, coincidió. doctora? ¿Verdad? Sí, porque No tiene nada que ver, no no, tiene- porque abrir un negocio de esa envergadura no es algo como que Doctora, tú puedas le fue planificar bien, de un doctora. día. No, Sí, pero, sí. no, pero le ha ido bien, doctora. Porque yo no entiendo. La gente siempre se camina, por ejemplo, en Navidad. Nunca hay dinero en Navidad. No, y Nunca ahí- hay dinero. Nadie podía moverse entre la zona. Yo duré una vez lleno en una todas hora partes. para llegar. Iba a juntarme con unas amigas que vinieron de Santo Domingo, no más lejos de Higüey. Y duramos atrapadas en el tapón de la zona monumental entre el Sí, teatro sí, y el sí, Parque de lleno, Luz y el lleno, lleno monumento. todos lados, lleno todos lados. Pero algo bestial. ¿Usted no fue a ver que Aventura? ella me... No, No fui a ver fue. Aventura, no Debió fui a ir ver para que Aventura. usted vea gente allá. Por ejemplo, Debe- no era tan caro el concierto, pero se llenó. Entonces Claro. uno dice, no, caramba, Totalmente. pero está todo malo. Y uno no podía... Se llenó Yo 4 veces, doctora. Fui a comprar unos 4. regalos para unos ahijados y cuando yo llego a la tienda y veo esta fila para envolver y yo, oh my Ay, God. ay, Como ay. eran solamente 2 ahijados, me dijo el muchacho, me dijo, no, pero vaya a la tienda de al lado, que como son pocos se lo pueden, Se lo pueden- Se lo se pueden pueden hacer, envolver, sí, sí. Entonces pude resolverlo, pero mi Sí, primera sí. intención era comprar por ahí una flor y pegarle una flor a la Y caja y decirle y ya, un feliz shopping, Navidad. un shopping. No, era una fila enorme y yo decía, no, pero no hay dinero. Y el No. supermercado, No, terrible. quédate en la terrible. fila en la caja en lo que yo compro porque Para las filas poder para hacer. no, era todo, entonces, pero no hay dinero, pero bueno. Pero, ay, doctora, ¿dónde la localizamos? Estamos en el Instituto Materno Infantil Especialidades de esta ciudad de Santiago, en la Juan Pablo Duarte, esquina Toribio Bisonó. Por cierto, gente de Intran, esa calle es de una vía baja subiendo Ajá. y la toman Ya en la vía están contraria. tomando Cuando ya haya un de gran, contraria. cuando haya la Toribio Bisonó, la calle del Padre Fortín. Ujú. Cuando haya un gran choque, entonces reaccionarán Esa y calle es solo para para entrar. subir. Para Para- subir. para- exacto. Para exactamente Para entrar en dirección de Desde la Juan la- Pablo Duarte. Duarte Sí. hacia A mano Colegio y las derecha. demás instalaciones de la Norte, misma norte-sur, clínica. pero la Norte-sur. toman sur. norte. Exactamente. Y usted Y sabe cómo son el un contacto desastre. para citas es el 829-807-3976. Repítalo. 829-807-3976. Bien. Gracias, doctora. Gracias, ustedes. doctora Carmen Saramota. También en las redes sociales pusimos ahí su usuario de Instagram. Por si usted tiene alguna duda, también puede ir a visitarla por ahí. Muchísimas